Estimados estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la unidad número 3, que tiene que ver dentro del sílabo de la asignatura, formulación, evaluación y ejecución de presupuesto. Dentro de la unidad 3 tenemos el tema análisis de la metodología para el control de presupuesto operativo. En el presupuesto operativo hemos trabajado con el presupuesto de ventas, hemos trabajado con el presupuesto de cobranzas, hemos trabajado con el presupuesto de inventarios y compras y hemos trabajado con el presupuesto de pagos y el flujo de caja. Todos estos presupuestos que los acabo de mencionar constituyen el presupuesto operativo. Ahora sí, vamos a conocer la metodología para su control. En esta unidad vamos a ver una primera parte que corresponde al análisis de desviaciones, análisis del punto de equilibrio, análisis de los resultados con el uso del simulador SIMDEC, que es un simulador financiero que nos va a permitir a nosotros hacer un análisis de todo lo concerniente al presupuesto operativo. Ya, el análisis de las desviaciones. El análisis de desviaciones debe estar vinculado con la estrategia de la empresa, la política específica de cada área, la estructura organizativa de la empresa y las responsabilidades específicas de cada área. Es decir, que la empresa debe trabajar en conjunto, debe ser en una forma coordinada, en la cual se llegue a establecer responsabilidades específicas por cada área y de esa manera está llegar a la estrategia que la empresa tiene dentro de su planificación de sus metas. A partir del cálculo de desviaciones se determinarán las causas que han producido, obteniendo las oportunas acciones correctoras. Por ejemplo, si me doy cuenta que yo tengo un presupuesto de gastos y de costos, por ejemplo, de costo de 100, y veo que mi presupuesto incrementó, tengo que ver dónde sufrió ese incremento, dónde se me desvió ese incremento, y de esa manera ir tomando correcciones para no se nos siga incrementando, más bien hacer ajustes oportunos. Las variables que han de ser controladas mediante el cálculo de desviaciones serán las relacionadas con ventas, desviación en los precios de ventas, en las unidades por productos, en las áreas geográficas, los costos de ventas, como se los acabé de mencionar en el ejemplo que les mencioné, en consumo y precio de los factores productivos, de repente se me elevó el precio de la materia prima, de repente tengo demasiado mano de obra con relación a la producción, a las unidades producidas y el coste de la estructura de cada departamento. O sea, es importante analizar estos puntos porque cada departamento tiene su propio presupuesto de cómo es de gasto y de costos. Al final, tiene que coincidir de una manera coordinada el presupuesto con lo real. Entonces, eso nos permite comparar la parte presupuestaria y la parte real y ver en qué parte se nos desvió y hacer los ajustes correspondientes. Dentro del control de los presupuestos, las fases de control son la comparación de los resultados reales con las previsiones, lo que les acabo de decir, el análisis y la corrección oportuna. La comparación de los resultados reales con las previsiones es preciso establecer correctamente las bases de comparación tales como índices de ventas, precio de coste estándar y ratios financieros. Aquí nos va a permitir hacer un análisis histórico con lo real y ver de qué manera se nos ha ido desviando la información, haciendo una comparación, haciendo un análisis de lo real con lo previsto y de esa manera ir haciendo ajustes oportunos. El proceso de fijación de un dato base de comparación parte de las cifras del periodo anterior que son modificadas en función a los planes estratégicos actualizados. Por eso les decía que se basa en bases históricos para ver el comportamiento, cómo han incrementado las ventas, los costos, los gastos, cómo ha sido el comportamiento en los últimos periodos. Y en base a eso se hace la proyección. A medida que se van realizando las actuaciones previstas, se van conociendo las desviaciones que surgen en la previsión y en la realidad. El análisis son las variaciones habidas que pueden ser de distintas clases, tales como, en función de la causa, variaciones ficticias, errores de previsión y defectos de ejecución. De repente se hizo presupuesto y hubo errores en la implementación del presupuesto y eso generó desviaciones.
Hay que hacer el análisis del por qué se desviaron o por qué sufren estas variaciones. En función de su naturaleza, en base al volumen, precio y de rendimientos. Las variaciones ficticias deben eliminarse, pues son ajenas a la gestión empresarial y suelen proceder de errores contables. Lógicamente que si yo hago un presupuesto de una forma errada, voy a inventarme las ventas, voy a inventarme los costos sin hacer un previo análisis. Para eso son los presupuestos que ya hemos aprendido anteriormente, para no trabajarlo de forma empírica, sino bajo técnicas que ustedes ya lo han venido aprendiendo en semanas anteriores. Las variaciones hechas al efecto en la ejecución precisan un análisis de detalle, puesto que permiten evaluar la actuación de las personas, la cual reside en la gestión interna. Así que tenemos que evaluar si el presupuesto ha sido manejado correctamente por las personas responsables de llevar a cabo. Dentro de la corrección tenemos que supone la modificación de los datos anómalos aflorados mediante el conocimiento y análisis de las variaciones. Puede suponer una modificación del presupuesto adaptándose a las nuevas circunstancias o una rectificación de las líneas de actuación con objeto de mantenerla dentro de los límites de la aceptación establecidos. Es decir, que nosotros hacer, por ejemplo, las ventas, tenemos, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Lógicamente que tenemos planificado un volumen de ventas, pero como hubo restricción de salida de personas, de acuerdo al decreto presidencial que hizo el presidente, eso disminuyó que nuestras ventas bajaran. Por lo tanto, nosotros, ahora que vamos a hacer el presupuesto del nuevo año, tenemos que tomar en cuenta estas variaciones. Incluso con lo que hemos vivido ya, con estas pandemias, las empresas tienen que aprender a hacer presupuestos y tomar sus debidas precauciones, los imprevistos que pueden pasar, para de esa manera evitar errores y ser más precisa en la información. Control de los presupuestos operativos. Tenemos el control de ingresos, el control de la producción, el control de gastos de distribución y gastos de administración. Yo, como les decía en clase, cuando vimos el presupuesto de cobranza, vimos la importancia de llevar el control, porque el presupuesto de cobranza me permite tener el ingreso de dinero, la disponibilidad del dinero para yo poder cubrir mis pagos a proveedores y mis gastos necesarios que son para el giro del negocio. Por eso es importante llevar el control de esos ingresos, el control de los costos, que no se me eleven los costos, porque si me elevan los costos, mi rentabilidad disminuye. Asimismo, con el control de los gastos de distribución y los gastos de administración. Si no damos el control, se nos disparan los precios, se nos disparan los costos, los gastos, y la rentabilidad va a disminuir y no se va a lograr el objetivo empresarial de tener una rentabilidad. Dentro del control de los ingresos tenemos, que son variables de análisis, el volumen de ventas, ingresos por ventas, el coste de promoción y el coste de distribución. Por ejemplo, si estamos viendo que el año pasado las ventas fueron de X cantidad con relación al año pasado, tenemos que verificar si eso fue porque, si ese incremento en esas ventas fue porque se vendieron más o se subió el precio. Eso hay que analizar para poder controlar nosotros el ingreso. Y que esos, con la política también de cobranzas que tenga la empresa, que se cumplan las políticas de cobranza. Es preciso concretar los objetivos perseguidos, estableciendo, por ejemplo, el número de clientes a conseguir, el ratio de ventas por vendedor respecto a los gastos de venta que se ha generado, número y valor de los pedidos por visitas realizadas, cuota de ventas por vendedores, cuotas, zonas y periodos. ¿Sí? Las unidades y las medidas de los objetivos han de ser claras y fácil de cuantificar. El control de la producción. El programa de producción está mediatizado por una serie de variables que pueden provocar su modificación. Periódicamente se ha de conocer el estado del volumen de producción y el nivel de los inventarios. Por eso, cuando hicimos el presupuesto de inventarios y compras, teníamos que considerar la política de inventarios de la empresa para mantener inventarios disponibles para seguir vendiendo y satisfacer la demanda. ¿Sí? Es preciso arbitrar aquellos mecanismos que permiten diferenciar las variaciones de producción vendidas e ineficientes de las que ofrecen
de las que se obedecen a errores de cálculo y causas externas. Las primeras, cuando son significativas, requieren de adopción de medidas correctivas y las segundas requieren modificaciones presupuestarias. Las principales áreas de control son el aprovisionamiento, que tiene que ver con la variación de los precios de la compra de materiales, la variación de la cantidad de materiales consumidos y la variación de los costes específicos del aprovisionamiento. Son factores que tenemos que controlar para llevar el control de la producción. El otro es la mano de obra, que es la variación técnica o la eficiencia, la variación económica o tasas horarias. Los costes indirectos de fabricación se calculan por cada centro operativo, variaciones técnicas o el nivel de actividad, variaciones económicas, nivel de costo. Esto nosotros ya lo vimos en un capítulo anterior, cómo se calculan los métodos que se calculan para determinar los costos indirectos de fabricación. El control de los costos de distribución y de administración. Habitualmente se practica un control global del presupuesto, analizando el comportamiento de cada partida presupuestaria. Es muy complejo el análisis de las competencias, de los componentes técnicos y económicos de los costos. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un análisis comparativo de cómo ha sido el comportamiento de los gastos de distribución y de administración en los últimos periodos, y en base a eso darnos cuenta el incremento o la variación que ha tenido para allí ser el punto de partida para proyectarnos para el nuevo presupuesto. Análisis del punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio se apoya en el fundamento de la variable de los costos, la identificación y medición separada de los costos componentes fijos y los costos variables. Aquí es muy importante que usted identifique en la empresa cuáles son los costos fijos y los costos variables. Para de esa manera trabajar con el punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio se aplica normalmente sobre la base de la compañía en su conjunto. Es decir, sumo todos los costos y todos los gastos. Tengo que identificar costos y gastos fijos, costos y gastos variables. El punto de equilibrio es establecido a través de un cálculo que sirve para definir el momento en que los ingresos de la empresa cubren costos y gastos fijos y variables, y esto es cuando logras vender los mismos que lo que gastas y no pierdes ni ganas, alcanzando el punto de equilibrio. Es decir, que si yo tengo venta 100, tengo costos 80 y gastos 20, me suman 100, punto de equilibrio, ni pierdo ni gano. A partir de una unidad más, yo gano. Una unidad menos, perdemos. También lo vimos en clase también en un ejercicio anterior que vimos. Calcular el punto de equilibrio es simple. Hay dos maneras de cálculo, en valor y en unidades. En unidades, tomamos los costos fijos, lo dividimos para el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, vamos a tener el en unidades, ¿sí? Y esto permite también determinar con exactitud cuántas unidades tenemos que producir para ni ganar ni perder. ¿Ya? Es decir, que el costo fijo, por diferencia del costo unitario y el costo variable unitario, no tenemos ganancia ni pérdida. A diferencia que el precio de venta y el costo variable unitario se la conoce como margen de contribución. Es decir, que para poder tener el margen de ganancia tengo que determinar primero mi margen de contribución. El margen de contribución se toma en cuenta es el precio menos los costos variables. Esa diferencia tiene que cubrirme el costo fijo y la rentabilidad. Eso lo vamos a ver con más con detalle con ejercicios en clases. Ya lo tenemos. Un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos que los costos fijos es igual a 1 menos costo variable menos costo de venta dividido para precio. Ejemplo, el precio cuesta $50, el costo variable es 25 y el costo fijo suman 12.500. Se hace el siguiente cálculo. Tomo el total de los costos fijos, que son 12.500, que es total mis costos fijos, lo divido, para sacar el punto de equilibrio en unidades. Divido para 50, que es mi precio de venta, menos mi costo variable, que es 25, y me da 500 unidades que yo debo de vender para ganar ni perder. En el momento que yo vendo una unidad más, es decir, 501, gano. Si yo vendo 499, pierdo. Para sacar el precio en valor, tomo los 25.500, que viene a ser
los $500 multiplicado por el precio de venta, que es 50, nos da 25,000. Eso lo divido